Buen día, en este video vamos a hablar acerca del control de la expresión génica en eucariotas. Muchas características de la regulación génica son comunes a las bacterias y a las células eucariotas. Sin embargo, tienen también algunas diferencias muy marcadas. En primer lugar, la mayoría de los genes eucariontes no están organizados en operones y en raras ocasiones se transcriben juntos en una molécula de ARN mensajero. Cada gen estructural tiene su propio promotor y se transcriben por separado. En segundo lugar, la estructura de la cromatina afecta la expresión génica en las células eucariotas. En tercer lugar, los activadores suelen ser más comunes a las células eucariotas que en las procariotas. Y finalmente, la membrana nuclear separa la transcripción de la traducción, tanto en tiempo como en espacio. Veamos cómo los cambios en la estructura de la cromatina afectan a la expresión génica. El primer punto es la hipersensibilidad al ADN ASA1. A medida que los genes se vuelven transcripcionalmente activos, las regiones que rodean a los genes se vuelven muy sensibles a la acción del ADN ASA1, que es una enzima endonucleasa que divide el ADN en enlaces fosfodiéster adyacentes a un nucleótido pirimidínico. Estas regiones son denominadas como sitios hipersensibles al ADN ASA1 y en las cuales se sugiere que la cromatina adopta una configuración más abierta que permite que las proteínas reguladoras accedan a sitios de unión sobre el ADN. Hay al menos 3 procesos diferentes que afectan la regulación génica por medio de la alteración de la estructura de la cromatina. 1. La modificación de las histonas. 2. La remodelación de la cromatina. Y 3. La metilación del ADN. Y vamos a ver uno por uno qué significan. El primer punto es la modificación de las histonas. La cola de las histonas es el sitio con el que interactúan los fosfatos del esqueleto del ADN y a menudo se encuentran modificadas por medio de la adición o la eliminación de grupos fosfato, metilo o acetilo. A estas modificaciones se les ha denominado código de histonas, ya que codifican información que afecta la forma en que los genes se expresan. La adición de grupos metilo a la cola de las histonas puede ocasionar la activación o represión de la transcripción, dependiendo en qué aminoácido en particular de la cola estén situados. Y la acetilación de las histonas usualmente estimula la transcripción, ya que desestabiliza la estructura de la cromatina. El segundo punto es la remodelación de la cromatina. Y hay proteínas reguladoras, llamadas complejos de remodelación de la cromatina, que alteran la estructura de la cromatina sin afectar a las histonas de forma directa. Estas proteínas se unen directamente a ciertos sitios del ADN y reubican a los nucleosomas, lo que permite que los factores de transcripción se unan a los promotores, iniciando la transcripción. Existen por lo menos 2 mecanismos de los cuales los complejos de remodelación reposicionan a los nucleosomas. El primer punto es que algunos complejos hacen que el nucleosoma se deslice a lo largo del ADN, lo que provoca que el ADN se encuentre accesible para las proteínas de expresión. Y el segundo punto es que algunos complejos causan cambios conformacionales en el ADN, en los nucleosomas o en los dos. Y esto va a ayudar a que el ADN tenga una configuración más expuesta. Y el último punto es la metilación del ADN. Otro cambio de la estructura de la cromatina es la metilación de la citosina, que resulta en 5-metilcitosina. Y el ADN transcripcionalmente activo normalmente no está metilado y se ha demostrado que patrones anormales de metilación se asocian con ciertos tipos de cáncer. Cuando 2 citosinas metiladas se disponen diagonalmente una frente a otra en cadenas opuestas, se denominan secuencias CPG, y cuando hay muchas secuencias de este tipo, las regiones se denominan islas CPG, que comúnmente se encuentran cerca de los sitios de transcripción. Entonces, cuando esas islas se encuentran metiladas, no se lleva a cabo la transcripción. Para poder iniciar la transcripción, se tienen que desmetilar.
El siguiente tema es la regulación de la iniciación de transcripción mediante factores transcripcionales y proteínas activadoras. Las proteínas activadoras de transcripción son necesarias para lograr niveles normales de transcripción. Estas proteínas tienen dos funciones. La primera es que son capaces de unirse a ciertos sitios de ADN y la segunda es de que tienen la capacidad de interactuar con otros componentes del aparato de transcripción y ejercer influencia en la velocidad de esta. Por otra parte, los represores son proteínas reguladoras que actúan inhibiendo la transcripción, uniéndose a sitios cerca del activador, de esta manera evitando que el activador se ponga en contacto con el aparador de transcripción basal. Por otro lado, un intensificador es una secuencia reguladora que puede unirse a más factores de transcripción para aumentar los niveles de transcripción de genes. Y para que esto pueda afectar a la transcripción, las proteínas activadoras se unen al intensificador, haciendo que el ADN entre este y el promotor forme un bucle que los aproxime, de modo que las proteínas activadoras puedan interactuar directamente con el aparato de transcripción basal. La mayoría de los intensificadores pueden estimular cualquier promotor cercano. No obstante, se ven limitados por los aisladores, los cuales son secuencias de ADN que bloquean la acción de estos. Por último, los elementos de respuesta son genes ecovalentes de choque término, que poseen un elemento regulador común en dirección 5' con respecto a sus sitios de iniciación. Dicho esto, un único gen puede ser activado por diferentes elementos de respuesta, lo que permite que el gen sea activado por diferentes estímulos. Por otra parte, la regulación génica por el corte y empalme alternativo permite que el pre-RNA mensajero sea cortado de múltiples maneras para que genere diferentes proteínas en diferentes tejidos. Un claro ejemplo de la regulación génica es el gen para el antígeno T del virus de mamíferos CV40. Este gen es capaz de codificar dos proteínas diferentes, los antígenos T grandes y los antígenos T pequeños. El uso de un sitio de corte y empalme 5' produce un RNA mensajero que codifica al antígeno T grande, y el uso de otro sitio de corte y empalme 5' que se encuentra distante en la dirección 3' produce un RNA mensajero que codifica el antígeno T pequeño. Una proteína denominada factor de corte y empalme 2, SF2, aumenta la producción de RNA mensajero codificante para el antígeno T pequeño. El factor de corte y empalme 2 tiene dos dominios de unión. Uno que se encuentra en la región que une al ADN y otro que contiene aminoácidos que son la serina y la arginina alterantes. Este factor de corte y empalme 2 estimula la unión de ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, que son las SNRNP, al sitio de corte y empalme del RNA. Aún no se comprende el mecanismo de las proteínas SR, que son ricas en serina y arginina, pero un modelo sugiere que estas proteínas se unen a sitios de corte y empalme específicos del RNA mensajero y estimulan la unión de las SNRNP, que luego determinan que en el sitio haya corte y empalme. Por último, el RNA celular se degrada por acción de las ribonucleasas, que son enzimas que degradan específicamente el ARN. La mayoría de las células eucariotas contienen más de 10 ribonucleasas y hay varias vías de degradación. En una primera vía se elimina en primer término el casquete 5', seguido de la eliminación de los nucleótidos en dirección 5', 3'. En una segunda vía se comienza del extremo 3', se comienza del extremo 3',
del RNA mensajero y elimina los nucleótidos en dirección de 3' a 5'. Y en la tercera vía, el RNA mensajero se puede cortar en sitios internos. Otro tema es sobre, ya hablando del ARN, es el de interferencia. Es un mecanismo importante en la regulación génica, especialmente el microARN. La interferencia del ARN es medida por moléculas de la RNA muy pequeñas, conocidas como los microARN. Y el ARN de interferencia pequeños, de acuerdo con su origen y modo de acción, lo he explicado como es una enzima llamada Dicer corta y procesa el ARN de la cadena doble para producir el ARN, el pequeño o el microARN. El microARN es en comparación del ARN mensajero, está compuesta aproximadamente de 20 a 25 de aminoácidos. Ya sabemos que para producir una proteína, estos están conformados por el ARN mensajero, el ribosomal, el de transferencia, y es donde entra también el microARN. Para que se transcriba, sabemos del ADN pasa al ARN y después de transferencia al ribosomal. Entonces, durante esa transcripción es donde puede entrar el microARN. Lo que hace, como ya sabemos que es chiquito, de 20 a 25, solo agarra una sección donde estos no dejan que se transcriba, por así decirlo. Entonces, esa pequeña parte es como que está dañada. Entonces, lo que hace es que no se pueda producir cierta proteína. En algunos casos, por ejemplo, en la del cáncer, bueno, en sí, esto ya es tiene cierta gravedad genómica, pero por ejemplo, en lo del cáncer, esto puede servir, ya que como quita algunos aminoácidos y no hace que genere proteínas de más, entonces esto puede servir para quitar ciertas partes del ARN de transferencia. Bueno, yo por último les voy a hablar un poco de que algunos genes que se encuentran regulados por procesos que afectan la traducción o la modificación de proteínas, lo que vienen siendo los ribosomas, los aminoácidos, ARN de transferencia y los factores de iniciación y elongación, son necesarios para que la traducción de las moléculas, de ARN mensajero. La disponibilidad de estos componentes afecta la velocidad de traducción y por lo tanto ejercen una influencia de expresión génica. Y, por ejemplo, tenemos el caso de los linfocitos T. Como sabemos, los linfocitos T son necesarios para una respuesta inmunológica. Y estos linfocitos T se encuentran normalmente en fase 0 o G0, por lo que no se dividen. Y en presencia o la exposición de un antígeno, o por ejemplo un virus, se necesita una respuesta inmunitaria y que estos empiecen a proliferar. Y para que esto suceda necesita factores de iniciación, pero tiene muy pocos disponibles. Por lo que tiene que empezar a un aumento de la disponibilidad de estos factores de iniciación para que permita que los ribosomas se puedan unir al ARN mensajero y llevar a cabo la traducción. De esta manera, la síntesis de proteína va a aumentar de 7 a 10 veces más de lo normal, por lo que hace que el linfocito T prolifere. Va a afectar porque si hay una disponibilidad lenta o va aumentando poco a poco la disponibilidad de estos, pues el antígeno va a traer consecuencias en la célula y no va a poder actuar la respuesta inmunológica.
Y esto ya sería todo por nuestra parte sobre este tema.